Aquí estamos, presentes. Pues el día de hoy vamos a dar como una continuidad acerca del tema que nos propusimos para este mes, y es que hablar precisamente de el tema del niño interior, de los roles y las edades que nos habitan. Lo han tocado desde muchos ángulos, muchísimos. Y el ángulo en el que nosotros lo estamos tocando es un ángulo súper aterrizado, súper neutral. Esto no quiere decir que perdamos de vista que la experiencia de conectar con estas edades interiores puede llegar a ser, además de reveladora, pues muy mística, muy energética, muy vibracional, muy de visualizar, muy como de elevar la conciencia a diferentes planos. Sin embargo, el propósito de esta comunidad que estamos creando es que todos estos temas sean tan accesibles para aquel que nunca ha escuchado de ellos o tan interesantes, tan aterrizados como para aquel que de pronto los ha explorado desde una perspectiva diferente, ¿no? Ya sea la energética, la espiritual, visualización, meditaciones, ejercicios, bitácoras, cartas al niño, o sea, hay infinidad de maneras de acercarse a este tema. Nuestro encuentro anterior vimos una pequeña pues, introducción acerca de características ideales o normales según la psicología, lo que se espera de, ¿no? Y entendimos que tenemos en las edades tenemos dos polos. Hay un polo que está desregulado y hay un polo que está muy regulado, o si ustedes quieren decirle muy centrado, o como a mí me gusta llamarle, muy en su naturaleza. ¿Y esto qué significa? Que todas esas características naturales en un niño, en un adolescente, en un adulto centrado, en un adulto parado en el presente, vienen a ser, más que positivas, vienen a ser muy equilibradoras, ¿no? El niño curioso, creativo, conectado con la vida, explorando, en el caso del adolescente, encontrándose a sí mismo, dándose espacios y experiencias, permitiéndose conectar con la vida desde su físico, conectar con la vida desde su voz, ¿no? Y ya dejando atrás la etapa donde dependíamos que nuestra alimentación, y no me refiero solo física, ¿no? Que aquello que nos nutre venga o dependa de otros. Y en el caso del adulto en el presente es aquel que no está queriendo viajar en ningún tiempo hacia adelante ni hacia atrás, sino que está allí, en la situación, viéndola tal cual es, sin ponerle una carga emocional o una carga negativa o positiva, se vuelve como ese observador que puede conectar con lo que está sucediendo sabiendo que es un escenario que se le presenta para su propio beneficio. Entonces, eso para mí es como una mirada natural de las ciudades interiores, ¿no? Ahora hay miradas más energéticas, entonces podemos hablar acerca de la mirada energética del niño. Pues bueno, el niño es aquel que no sabe mucho, pero siente mucho, se conecta mucho. El niño interior que energéticamente está en ese lugar de reconocimiento, que no está perdido buscando en otros algo, sino que puede abrazarse a sí mismo, es un niño energético que irradia mucho amor. O sea, un ejemplo mental para ello, puedo decirles los niños índigo. Sí, hagan de cuenta, ¿no? Si hablamos de características, niños índigos, niños que la vida no les pasa por encima, sino al contrario, están tan conectados que la vida, tú los escuchas hablar, tú los escuchas ser y te inspiran. Hay niños que tienen palabras, comentarios, frases que tú dices, ¿de dónde se sacó este niño? Es un niño muy conectado energéticamente con la tierra, muy conectado con el universo. Eso en cuanto a, si lo quieren ver del lado energético. El adolescente también, pero el adolescente energéticamente o naturalmente en su sitio es aquel que está impulsando todo el tiempo a la acción, su cuerpo, su mente, sus emociones, porque sabe que está construyendo un adulto en sí. Y han visto un adolescente que es súper activo, por ejemplo, situado en temas como el cuidado de la tierra, la política, lo social, o sea, es como ya no es acá adentro y con todo, sino es para afuera y qué hago y qué hacemos y somos parte de esto, véanlo desde ese punto. Y el adulto, energéticamente conectado, pues quiero que sepan que no es aquel que anda volado, desconectado de todo el mundo, flotando por encima de la realidad, viendo a los demás por sobre el hombro. Ese no es el adulto energéticamente en su sitio natural. El adulto en su sitio energético natural es aquel que está conectado con un propósito colectivo. Ya pasó de explorar la acción, de tener esta pasionalidad energética y ahora
está sosteniendo desde su ser, compartiéndose con otros. Es de esas personas que incluso cuando está en silencio contigo te recargan, ¿no? De esas personas que simplemente con una o dos palabras, dices, es que se siente como, yo cada vez que estoy contigo o cada vez que compartimos, yo siento cómo se va desmantelando lo que no es importante. Y eso es porque esta persona tiene el foco en el bienestar y en el ideal colectivo. Entonces, ya no soy solo para mí, ya no soy solo para entregar al mundo, ahora somos. Eso en cuanto a lo energético. Ya él nos hacía la pregunta en la reunión anterior acerca de, ok, ¿y qué pasa con estas polaridades, no? Cuando estoy con el niño que está haciendo una pataleta, el niño interior, y cuando estoy con el niño naturalmente centrado. Y ninguna de las dos es mejor que la otra. Lo más importante es reconocer que podemos identificarlas. Ese es el primer paso. Identifica qué edad está siendo activada. Esto requiere mucha observación. ¿Cómo lo identifico? Número uno, una manera súper fácil es que va a surgir la voz del papá, del rol de papá interior que tenemos. Entonces vamos a empezar a querer regañar esos pensamientos, regañar esa actitud, corregirla, como muy paternizar de alguna manera, ¿no? Esa. Y cuando el papá, el rol de papá, le habla al adulto descentrado, sucede algo bien peculiar. Porque entramos en una confrontación y en una discusión de iguales y no nos movemos. Entonces, con una nos sentimos chiquitos, con otra nos sentimos encerrados y con la otra nos sentimos atascados, como insatisfechos, con un sinsabor. Entonces, esa es una manera práctica. La otra manera práctica de detectar o identificar las edades es preguntármelo. Es decir, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, este impulso de reaccionar o esa reacción que tuve, pensando que ya lo hicimos, ¿no? Esa reacción que tuve es una reacción que se asemeja a un comportamiento natural del niño, del adolescente o del adulto. Con que te hagas esa pregunta. Al hacerte esa pregunta, identificas la edad. Ahora, ¿cómo la acompañas? Que era lo que el día de hoy les propusimos que íbamos a ampliar un poquito más. ¿Cómo te acompañas? El niño quiere ser escuchado. Ustedes han visto un niño que tiene algo que decir, los adultos siempre lo están callando. Y los adolescentes ni, digamos, ni interesados, ¿no? Porque para ellos son tonterías. El niño quiere ser escuchado. Entonces, lo primero es, escúchate. Así estés en el berrinche y en la pataleta del niño, escucha qué hay abajo de ese reclamo, consciente o inconsciente, o de esa insatisfacción. Porque el niño tiene reclamos. El adolescente tiene insatisfacciones porque él ya puede sopesar su exterior. El adulto quiere tener la razón. Escúchate. Estoy quejándome, estoy reclamando, estoy insatisfecho y en contra de o a favor de, o en el adulto, que en este caso su comportamiento sería completamente distinto. Es, quiero que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero. Y se confunde a veces este con el niño, porque el niño quiere las cosas ya, pero no quiere tener la razón, simplemente quiere que su reclamo sea atendido. En cambio, el adulto te va a dar todo un argumento, un contexto, un escenario, lo que pasó, por qué pasó, cuando lo dijo, por qué lo dijo, la injusticia, o sea, te va a dar todo el storytell de algo en específico porque lo que quiere es tener la razón. Y la segunda es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es posible para mí? ¿Qué estoy dispuesto en este momento? Si el niño ya dijo todo lo que tenía que decir, su reclamo, y ya fue escuchado, el niño ya, sigue lo suyo. ¿Quién de las de las tres edades son los que exigen que haya, y oigan la palabra, exige que haya un switch, un cambio? El adolescente y el adulto. Con el adolescente podemos entrar en una negociación. Cuando ustedes se preguntan, ¿qué es posible para mí? Piensen que el enfoque es una negociación. Y cuando, porque recuerden que en el adolescente lo que es insatisfacción. Y cuando es con el adulto, a lo que nos abrimos con él, porque él quiere tener la razón, es qué es posible para mí o cómo es posible para mí encontrar un punto medio. No es darle la razón al polo centrado, energéticamente conectado con el universo y la vida y eso, porque entonces vamos a generar un diálogo de descalificación y no queremos descalificar a esa edad. Queremos incluirla, decirle, ok, te estoy escuchando, sé lo que estás diciendo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Llegar a un punto intermedio, llegar a un acuerdo conmigo mismo. Una negociación es diferente porque en una negociación estamos dejando ciertas cosas, aceptando otras, estamos como construyendo de alguna manera. Y en el otro es acuerdos, es voy a poner puntos específicos a los cuales me voy a cumplir. Y en este caso puede ser límites,
poner límites a mí mismo o a otros, decir sí, decir no, saber sostener mi sí, saber sostener mi no, tomar la fuerza interior para pedir, tomar la fuerza interior para callar. Esas son acciones de un adulto. Luego de esto, entramos a que después del ejercicio constante, se vuelve un hábito natural tener relación o dinámicas entre nuestras edades. Ya que las conocemos, ya que sabemos atenderlas, entramos a comprenderlas y a integrar los ejercicios, de estar con ellas, de darles su espacio, que se vuelve natural en nosotros, movernos en ellas y dejar de ignorarlas, dejar de lucharlas, dejar de pelearlas. Y sucede algo mágico, empezamos a escuchar lo que nos trae para pasar a esos escenarios que nos permitan transformar o pasar a esas oportunidades que nos permitan crecer o llevarlos a un lugar diferente en el que se encontraban cuando tuvimos este primer contacto. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de algunos de los mensajes que se pudieron haber creado durante nuestras experiencias, basándonos obviamente en las desagradables, el dolor, las heridas. Y de allí, de esas heridas, se conectan cada una de las edades, pero cada una tiene una interacción diferente con esta misma. Pero surgió en mi niñez, surgió en esta edad interior que todavía me habita, en esta edad interior que estoy dispuesto a conocer, dispuesto a escuchar, dispuesto a comprender, dispuesto a relacionarme con ella. Y entrar al tema de las heridas sabiendo que mis edades van a tener una interacción con ellas distinta, significa que cada edad me va a traer a mí una llave, una puerta, que depende de mí cruzar y de qué manera cruzar. Y saber que es un ensayo. Por favor, póngalo, subráyanlo. Esto es un ensayo. No estamos buscando perfección, estamos buscando la excelencia al vivir. ¿Qué es excelencia? Es conectarme con el exterior, es conectarme conmigo mismo. La excelencia es de verdad permitirme ser, de tener la habilidad de dejar de juzgarme y conectarme con la comprensión, la aceptación de que la experiencia en sí es el potencial. Ahí es donde está el potencial, no el resultado. El resultado es una consecuencia de haber entrado con un corazón abierto al proceso. Ahí vamos a tener consecuencias de, realmente el potencial está en la experiencia misma. Ahí es donde está el potencial. ¿Cómo podemos apoyarnos y sostener este encuentro con nuestras edades? Y luego ahora ya Ana María nos va a introducir en las heridas, y las heridas nos van a traer, obviamente, como un panorama más amplio desde dónde pudiese estar activando o volviéndome reactivo sin estar consciente de ello. Entonces, les digo, es una mirada muy aterrizada de estos tres temas y que para nosotros es importantísimo que le demos el espacio más natural, el espacio más orgánico y genuino antes de irnos a esos otros, a esos otros espectros del tema que son un poquito más sutiles, ¿no? Menos tangibles. Pero importante que lo veamos desde este lugar para que podamos aterrizar lo que vivimos, lo que experimentamos y podamos darle como un piso, un contexto, para que sea como ese preámbulo a las heridas y puedan ustedes integrar como lo que ya les acabo de contar con esta escena. Ojo, mucho ojo, porque quiero que vean no qué herida se activó, sino qué edades se activaron. Y lo interesante del video es de que no solo son edades interiores, sino cómo está habiendo una dinámica entre las personas que están en este video con edades específicas, o sea, cronológicas, y cómo se le activa a un adulto eh, sus edades interiores. Entonces, se los compartimos ahora, en este momento. ¿No recoges? No, sí recojo, los cuido, tu responsabilidad. ¿Qué más puedo hacer? Tú eres el mayor. No, pues estoy harto de ser el mayor, mamá. ¡Harta estoy yo! ¡Harta de que nos vean a tu papá y a mí trabajar 24 horas diarias por una miseria, como unos burros, para que luego yo llegue a casa, me encuentre con esta cosita que es una cosita! Yo no elegí nacer. Ellos tampoco eligieron nacer. No puedes traer 3 hijos al mundo sin dinero pretendiendo que todo va a ir bien, no puedes. Y sé que es algo que vemos en nuestra sociedad muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mis observaciones, así a grosso modo rapidito, las mías, mis anotaciones, niños siendo, adolescentes y niños siendo el piso emocional de padres, siendo adultos muy tempranamente, adultos eh,
con dinámicas desde edades interiores que no están listas para abrazar temas de responsabilidad, organización, sin que se les activen ciertas heridas, ¿no? Pero mientras más lo ven, fíjense en los gestos, fíjense en cómo se comunica el cuerpo, fíjense en los dos niños pequeños, cómo ven al hermano mayor, cómo ven a la mamá. O sea, vean todo el panorama. Es corto, pero con mucho contenido. Hay cosas que a veces dentro de esta información son tan obvias que las pasamos por alto. Queremos compartirles, eso sería es que pues a través de las vivencias, de las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros en la infancia, pues vuelven y se reflejan y nos podemos empezar en esta escucha activa y compasiva con nosotros mismos a detectarnos y a vernos en ellas. Entonces, dentro de estas primeras heridas, quiero compartirles la herida de la humillación. Entonces, esta primera herida de la humillación se origina cuando pasamos, perdón, por acciones de vergüenza, ya sea de nuestros cuidadores, ya sea de quien está también en ese rol de, no les digamos padres, sino también como ese rol de quien nos está cuidando, ¿no? A veces pueden ser nuestros padres, a veces pueden ser nuestros abuelos, a veces pueden ser nuestros tíos, maestros, y cuando se da lugar hablábamos en algún momento de que, de que hay términos como creencias y las creencias son aquello que no refuta en ningún momento, ¿no? Entonces, como niños muchas veces nos quedamos en esa creencia de que esto es vergonzoso, de que de pronto yo estoy siendo defectuoso, de que yo estoy siendo insuficiente y pues esa humillación, esa herida de humillación también radica muchas veces en las burlas, radica en una comparación negativa, radica en esas experiencias de vergüenza que en algún momento han dejado una vivencia y una experiencia muy marcada en cada uno de nosotros. Como adultos, ¿cómo lo podemos ver reflejado? O sea, ¿cómo podemos ver esa herida de la humillación reflejada? Entonces, la hipersensibilidad a la crítica, al juicio, a estar pendiente como en qué me van a decir, qué me van a criticar, si me puse esto, si no me lo puse. Entonces, estamos como muy al tanto de eso. Evitamos situaciones sociales y de exposición que nos vayan a generar esos juicios o esas críticas. También nos vamos muchas veces al perfeccionismo extremo y el miedo a cometer errores. Y ese miedo a cometer errores, ¿en qué radica? En que, pues, si cometemos algún error, nos van a criticar, se van a burlar, de pronto, pues vamos a entrar en ese juicio y es lo que, pues, no quisiéramos dentro de esta herida. Esta herida nos muestra esa baja autoestima. Y como se los decía, es como esa sensación de sentir que no somos suficientes, de que hay algo malo en nosotros, de que como un producto, entre comillas, tiene algo defectuoso, ¿sí? Hay algo que no funciona en mí, hay algo que no está bien visto. Dentro de estos rasgos también, ya como adultos, o es muy probable que haya una dificultad muy grande para aceptar algún cumplido, algún elogio, ¿sí? Algo que pues, de pronto acá también lo podemos llamar como un halago y que nos digan, oye, qué buen trabajo. Y siempre vamos a encontrar ese pero, ¿sí? Ese pero. O sea, no, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estamos pensando en que hay algo malo en nosotros. Y radica en eso, en ese sentido de vergüenza que en algún momento ese niño interior, ese niño, perdón, vivió, experimentó, sintió y fue tan fuerte que fue marcado de esa manera. Nuestra segunda herida, la que queremos compartir, es la injusticia. Esta herida se manifiesta cuando el niño siente que ha experimentado un trato injusto, que ha experimentado un trato desigual, que hay comparación de pronto con los que están a su alrededor, entonces llamémoslos hermanos, llamémoslos compañeros, llamémoslos primos, llamémoslos amigos, entonces está en una constante comparación con ellos. También dentro de esta manifestación de la herida hay momentos en que se siente discriminado y el trato y la sensibilidad que muestra a la desigualdad. Entonces, esta injusticia permite pues llevar emociones muy fuertes y las percepciones que cada uno de los niños siente pues en ese mundo, ¿no? En el mundo que le rodea a él. Hay algo que de pronto a mí en algún momento me hizo clip cuando hablaba del tema y cuando estaba empezando a conocer, y es que muchas veces a los niños los vemos y vemos que, por ejemplo, hicieron un drama de que un muñeco se les perdió, un drama de que el helado se les cayó, y como adultos muchas veces pensamos como, ay, pero es que no es para tanto, ¿cierto?
más es el adulto. Para el niño, ese es su mundo. Entonces, que se le haya perdido su juguete favorito, o que se le haya perdido su peluche, o que se le haya caído el helado, para él hace parte tan importante de su mundo ese momento, ese objeto, esa situación, que por eso para nosotros como adultos creemos pues que el mundo no se le va a acabar, ¿cierto? Y lo juzgamos desde ese punto. Entonces, en esos momentos hay frases como, no, 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 o sea, eso no es tan importante, ¿sí? Hay cosas peores. Y todas ese tipo de frases son las que vienen también en estas heridas, como nuevamente a recalcarnos y cuando escuchamos ese tipo de frases, son las que ¡puf! Dice Bonnie, nos apachan los botones, o es el detonante que de una vez como que ¡pum! Enciende esa herida, porque pues en nuestras memorias inconscientes nos llevan a ese niño. Entonces, cuando hablamos de una herida de injusticia y nos vamos a reflejar en este adulto, entonces hay mucha dificultad de pronto para perdonar, para dejar ir, para soltar ese tiempo que ya pasó, esas historias que tenemos, de pronto eso que me hicieron y me pareció tan injusto, tan desigual, que me quedo ahí arraigado en esa vivencia, en esa experiencia, y digo, "No, ¿cómo la voy a soltar? ¿Cómo la voy a perdonar? Si es que fueron injustos conmigo". Como adultos también, dentro de esta herida, nos enfadamos constantemente ante situaciones que percibimos como injustas. Y muchas veces ni siquiera podemos tener el contexto, la situación, sin embargo, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, lo que yo percibo, lo que yo veo, para mí es injusto. Entonces ahí ya me genera un enfado y constantemente estoy viendo esas situaciones desde ese punto y constantemente me estoy enfadando desde la injusticia, aun que no sepa cuál es verdaderamente la historia, cuál es verdaderamente el contexto, y pues eso me lleva también a percibir esa historia o ese momento como una injusticia. Otro de los rasgos dentro del adulto es que siempre estamos en esa búsqueda constante, ¿no? De la equidad, de defender, de querer que haya justicia ante las situaciones, ante las personas, ante pues todo lo que me está rodeando y que es mi entorno. Entonces procuro que haya justicia en cada uno de los actos, de las experiencias que viva. Y dentro de estos rasgos como adulto, uno de los últimos rasgos es percibir esa sensación de que el mundo en general es un lugar injusto. O sea, literalmente es injusto, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños en África no tienen comida? ¿Por qué el rico es más rico y el pobre entonces es más pobre? Si organizáramos mejor el mundo, pues para todos habría comida, para todos habría dinero. Entonces, me baso en esa percepción desde mi herida de injusticia y veo que el mundo en general, no solamente mi entorno, sino el mundo en general es muy injusto. Y ahí me quedo en esa historia que me cuento y me la cuento constantemente, ¿no? Y veo el mundo desde esa manera. Esos son los rasgos dentro de esta herida de la injusticia. La siguiente herida que queremos compartir es la herida del rechazo. Y esta herida se desarrolla cuando el niño percibe que no recibe amor, que no recibe aceptación, que no recibe cuidados, que no recibe reconocimiento y que todo es como muy, o sea, hay de pronto una frase que dentro de Colombia a veces escuchamos y es como que al niño le va bien en el colegio, ¿cierto? Y el niño llega como orgulloso con, no sé, su boletín, sus notas, su premio, su mención de honor y el cuidador le dice como, es que esa es su responsabilidad, usted no tiene más responsabilidades. O sea, acá no lo voy a felicitar porque a usted le vaya bien en el colegio. Entonces, estamos también dentro de esta herida de rechazo, pues no dando un reconocimiento y como les decía, si para el niño es, o sea, es un gran esfuerzo que hizo, es un gran valor para él, como que me fue bien en esto. Entonces, ahí es donde la herida del rechazo se presenta. Es esa sensación en la que pues, se percibe que hay una falta de amor, hay una falta de afectividad y dentro de eso que pues, se percibe para los niños es falta de tiempo, es falta de poder verlo. Entonces ahí encontramos cómo se va también desarrollando esta herida, las críticas excesivas, ¿sí? Esas críticas excesivas también pueden ir desarrollando esa herida del rechazo y la comparación constante. Entonces, dentro de la herida que veíamos ahorita de injusticia, veíamos como el trato desigual, ¿no? Entonces, de pronto, el niño percibe o la persona cuando está empezando a desarrollar esta herida, percibe que no me tratan pues, de igual manera a los otros. Y acá es la comparación. En la herida del rechazo es la comparación. Es que fulanito es mejor, ¿sí? Es que Pepito sí se porta juiciosito. Es que la niña tal, mira que se hace caso.
Y esa comparación también, cuando es una constante, pues cuando las estamos desarrollando, cuando es una constante comparación, pues esta herida del rechazo también viene a desarrollarse. ¿Cuáles son los rasgos o cómo podemos identificarlos ahora que somos adultos? El primero que vamos a contemplar es esa necesidad excesiva de validar y de aprobar, pero entonces no lo vamos a tener en nosotros, lo vamos a querer de los demás. Vamos a querer que los otros aprueben lo que yo estoy haciendo. Quiero que los otros me den ese reconocimiento de lo que yo estoy haciendo. Yo lo hago porque el jefe, porque el papá, porque el esposo, porque la familia me está viendo y me van a decir, qué bien lo hiciste, qué bien, qué bien, qué bien. Es excesivo. O sea, siempre estoy buscando esa aprobación, esa validación de los otros para mí. Dentro de los rasgos que encontramos como adultos, también está la dificultad para aceptar el amor y la atención de los demás. No me abro totalmente al amor porque cuando desarrollé la herida, pues yo percibía que no recibía amor. Entonces, no es tan sencillo abrirme a aceptar el amor de los demás. Hay miedo a la intimidad y a ser herido emocionalmente. Porque si yo dentro de ese desarrollo de esa herida me di cuenta que y percibía que no me amaban, que me comparaban, pues dentro de estas relaciones en intimidad, pues siempre voy a creer que hay alguien mejor, ¿sí? Y no me voy a dar, pues dentro de lo que yo también puedo dar y recibir, pues no me voy a dar ese valor, ¿no? Sino voy a estar también en esa comparación constante que me hicieron, pues yo mismo haciendo esa comparación constante pues frente a esas relaciones. Por ende, si yo tengo miedo a intimar con alguien, también establecer relaciones cercanas, establecer relaciones saludables, establecer relaciones sanas va a ser muy difícil, porque pues prefiero como colocar esa barrera y rechazar, ¿sí? O también decir, dentro de mí hay una baja autoestima y pues recibo lo que sea, porque pues en algún momento, si ya tengo esta relación, si ya aquí me amaron y me aceptaron, entre comillas, que de pronto es una palabra que no utilizo mucho en esas relaciones tóxicas, ¿sí? Pero entonces es una relación tóxica porque pues está esa herida de rechazo y pues aquí ya me amaron, no me aman de la mejor forma, pero pues yo tengo miedo de ir a hacer otra relación, entonces pues me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí recibiendo o estando en esa relación que pues no me va a generar pues ese amor que cada uno de nosotros somos dignos de recibir. Nuestra siguiente herida es la herida de la traición. Y la herida de la traición se manifiesta cuando el niño vive una desilusión o una pérdida de confianza ante sus cuidadores, ante sus amigos, ¿sí? De pronto es ese, como niños, que se te va a contar un secreto, pues ese secreto termina siendo el chisme de la familia, termina siendo el chisme en el salón. Entonces ahí desarrollamos esa herida de la traición porque yo puse mi confianza en ti, que creía en ti como mi cuidador, es decir, como mi profesor, como mi padre, como mi amigo, mis hermanos, o sea, como esas figuras con las cuales compartimos. Entonces ahí siento que esa confianza donde yo te dije, oye, esto es un secreto, o sea, es algo, pues, no sé, que no me gustaría que los otros se enteraran, algo sagrado para mí, pues alguien fue y ¡fum! Lo divulgó. Ay, no, pues imagínese que le pasó esto. Y pues cuando ya se da cuenta el niño de eso, desarrolla esa herida de la traición. Como adultos, ¿cómo podemos identificar esa herida de la traición? Somos muy escépticos a confiar en los demás, como que siempre pensamos ahí y tenemos como mal llamada también como esa malicia de ahí indígena que dicen, mal llamada, ¿cierto? De que, ay, no, es que de eso bueno no dan tanto. Ay, eso las personas buenas siempre dan algo, pero esperan también a cambio algo. O sea, ya estamos colocando ahí ese escepticismo de que alguien puede darme algo, pues porque yo también lo merezco, porque estamos entablando una relación, porque hay cierto grado de confianza, pero no, ya tenemos ese escepticismo ahí en el fondo que no nos deja, pues, confiar en los demás. También, como adultos, nos volvemos autodefensivos en las relaciones y por ende no nos mostramos vulnerables, ¿sí? O sea, yo tengo esa coraza y esa coraza no me permite pues mostrarme a los otros, sino siempre tener esa defensa, ¿no? Dentro de esas creencias también a veces está como, piensa mal y siempre acertarás. Entonces, también ahí tenemos como ese sentido de desconfianza. Evitamos los compromisos profundos, porque ¿para qué? ¿Para qué yo quiero una relación si igual me van a poner los cachos? ¿Para qué tener amigos si todos son igual de chismosos? Y esas son como frases que a veces son tan obvias en nuestro lenguaje que no nos damos cuenta. Entonces, también
en este entorno de esta herida de la traición, nos volvemos ahí sí, súper, hiper vigilantes ante las relaciones. Y aunque nadie nos esté mostrando una señal de traición, nosotros la vemos. Entonces, sí, ve, yo le dije, o sea, es que ya no me deja ver ni el celular. Eso es que ya tiene a otro, ¿sí? Es que no me deja escuchar sus conversaciones. Ay, quién sabe con quién estar hablando. Entonces, todas esas frases, todo eso, tanto con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestro entorno laboral, ¿sí? Nuestra sociedad, se van presentando esos rasgos y los vamos identificando y nos damos cuenta de que puede que esta sea una de esas heridas que también está en mí y que se desarrolló. Y nuestra última herida es la herida del abandono. La herida del abandono se manifiesta cuando el niño empieza a experimentar esa sensación. Y esa sensación se da a nivel físico, se da a nivel emocional, se da también a veces por negligencia, o también él puede sentir y percibir que no es merecedor de amor, que no merece atención. Entonces, pues se queda ahí como rezagado. También dentro de esta herida del abandono, también se puede manifestar por pérdidas de figuras de crianza. Entonces, no solamente estamos hablando de separaciones, de divorcios, sino también de pronto personas que se vayan al exterior y que ya no vivan con nosotros, personas que también han fallecido. Entonces, en esos puntos también desarrollamos esas heridas del abandono. O sea, no es solamente que papá y mamá se separaron, no, puede ser que, por ejemplo, los abuelos fallecieron, la tía se fue a vivir a otro país. Entonces, en ese momento también podemos experimentar esa herida del abandono. Ya, ¿cuáles son como en el adulto esas pautas que nos dicen como que, uy, yo tengo esta herida como ahí desarrollada? Entonces, generamos comportamientos codependientes y dentro de esos comportamientos codependientes no somos autoridad o no somos capaces de colocar límites en nuestras relaciones. ¿Sí? De poder de pronto decir sí, no, o esto no. O sea, me crea una codependencia de las otras personas que no sé decir de pronto no en un momento, no a lo que no quiero, o sí quiero hacer esto, o esos límites que también vamos formando cada uno de nosotros. Dentro de estos rasgos también encontramos esa resistencia a la independencia. Entonces nos resistimos a volvernos independientes. Y si resistimos y si hacemos esa fuerza, pues aún para nosotros va a ser todavía más fuerte, más arraigada esa herida del abandono, porque pues cada uno de nosotros ya en una etapa, en una edad, es bueno dar ese paso a avanzar y a decir, ya, o sea, estoy listo para querer, o sea, para ir en busca de esa independencia. Y muchas veces de pronto todavía no nos sentimos listos, ¿no? O sea, como pasará en muchas etapas de nuestra vida, todavía no nos sentimos listos para ir pues, estar de frente a este mundo. Sin embargo, pues, como hablábamos, dentro de nuestras edades interiores y exteriores, llega un punto de la vida donde, pues, es justo y necesario dar ese paso también a nuestra independencia. También, dentro de esta herida, le tememos mucho a la soledad y la pérdida de relaciones afectivas significa mucho para quien tenga desarrollada esta herida del abandono. Entonces, le teme mucho a estar solo, a escucharse, ¿sí? De pronto, dentro de estos rasgos encontramos ese tipo de personas que dice, es que yo no sé qué hacer cuando estoy solo. No sé qué es lo que me gusta. ¿Ir al cine solo yo? No, eso nunca va a pasar. Y le tememos a esos tipos de planes y sobre todo a decir en un momento, pues estas relaciones significativas para mí han desaparecido y han desaparecido de pronto por diferentes circunstancias, ¿no? Esas mismas circunstancias que hablábamos ahorita cuando se desarrolló la herida. Eh, Dentro de estos rasgos, también queremos y buscamos constantemente la seguridad. ¿Sí? Y la buscamos afuera. Esa seguridad la estamos buscando y la queremos encontrar. Entonces, alguien que de pronto dentro de mi entorno, ¿sí? Me dé esa seguridad emocional, esa seguridad de pronto económica, de pronto esa seguridad afectiva. Entonces, ahí también nos vemos reflejados dentro de esas heridas. Y cada uno de nosotros puede que al transcurso de que hayamos ido definiendo y encontrando estos rasgos y cómo se desarrollaron, nos hayan llevado a memorias, a experiencias y vivencias que de pronto nos dicen como que
No, yo no solo tengo una herida, yo las tengo las 5, yo tengo 4, yo tengo 3, y cada uno de nosotros las iremos identificando. Sin embargo, una de las heridas, siempre, pues si lo hacemos como en una escala de 1 a 5, entonces sabemos que la 1 es esa que de pronto me toca más. Y con cada uno de estos ejemplos, con cada uno de estos detonantes, esa herida y ya sale a relucir. Y de pronto dentro de todo esto que hemos compartido, decimos como que, uy, no, ahí ya se me apaga ese ser de luz y ahí ya sale a relucir, por ejemplo, en la injusticia. No, pero ¿cómo están haciendo eso? Y eso es así. Y ya como que, uy, ahí no respondemos, sino reaccionamos ante esa herida. Entonces, estos son unos rasgos que queríamos compartir con ustedes. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, dentro de este proceso de sanación interior que hemos iniciado con las etapas, que hemos iniciado con esa conexión del niño, hoy también las empecemos a identificar. Y adicional pues de todo eso, creo que uno de los puntos de valor más agregado es que cuando recibimos la información, nos la empezamos a colocar y empezamos a darnos cuenta como, uy, eso es una herida de injusticia. ¿Sí? O sea, ya la información empieza a quedarse impregnada en nosotros y nos vamos dando cuenta de cómo vamos a responder, de cómo de pronto vamos a reaccionar ante esa herida que hoy se está presentando en mi entorno laboral, en mi entorno familiar, en mi entorno social, ¿sí? En ese entorno que es mi comunidad también y, por supuesto, en mi propio entorno, en esas conversaciones que tengo conmigo mismo, en esos momentos en los que de pronto voy a hacer algo y como que de una vez se activa la herida y puede que no haya nadie, pero pues como que automáticamente nuestro cerebro como que reacciona con nosotros mismos. Entonces, cada uno de estos entornos son los que nos permiten ir identificándolas, conociéndolas y pues también ya, ¿ahora qué? O sea, la identifico y ¿ahora qué? ¿Cierto? Y pues ese será nuestro siguiente paso. Yo sé que entender las heridas desde la infancia sabemos que es el abandono, sabemos que es la humillación, sabemos que es la injusticia, pero cómo se presenta, como decía Ana María, cuáles son esas características que pudiesen estar mandándonos señales que requieren atención y qué hago con ellas, porque todos tenemos heridas. Como decía Ana María, tenemos más de una y a veces una es la máscara de la otra. Entonces, ¿qué hago con estas heridas? Y aquí viene el término sanación, ¿no? Que se usa tanto. A mí me gusta mucho pensar que la sanación va más allá de creer que algo va a desaparecer de nuestra vida, sino más bien que voy a encontrar esa regulación. La falta de salud es un desbalance químico en el cuerpo y así sucede igual energéticamente y emocionalmente cuando estamos en un lugar donde nos polarizamos demasiado y estamos navegando las aguas con un salvavidas inestable. Realmente es una sensación de ahogo la que tenemos frente a lo que sea que se esté presentando. Entonces, la pregunta es, ¿a qué me estoy sosteniendo? ¿Qué me está sosteniendo? ¿A qué se debe esta no herida, sino a esta inestabilidad al sentir lo que estoy sintiendo? Entonces, cuando ustedes detectan las heridas y las tienen claras, van a poder hacer el mismísimo proceso que hablamos al inicio, pero en este caso, enfocado en atender esa herida en específico. Nosotros tenemos una herramienta que utilizamos para las heridas, tiene como ciertos ejercicios para ponernos en contacto con ella desde su máscara, desde su miedo más grande, porque ahorita vimos características. Entonces, yo quisiera compartirles, por ejemplo, uno de los ejercicios para la herida de la traición es cuando vaya a contar una experiencia agradable o desagradable para impresionar a los demás, yo decido callarme y mostrar interés por lo que otros tengan que contar. Fíjense, ese es el ejercicio. Ahora vean, ¿se acuerdan que dijimos que las dos polaridades son importantes de reconocer? Ahora, si no soy capaz de identificar por qué tengo tanta necesidad de impresionar a los demás y de que me tengan en cuenta, me concedo el derecho a tener miedo, a no ser reconocido o admirada o admirado, porque sé que pronto, transitándolo, lo comprenderé. Aquí dice lo superaré, pero la idea es comprenderlo. Y por eso es la herida de la traición. Cuando alguien tiene la herida de la traición activada, es probable que quiera ser el centro de la atención, que quiera acaparar los ojos y el reconocimiento de los demás para que, así como soy de valioso, me curo y me vacuno para no ser traicionado. Entonces, es un ejercicio que puede ayudar con la máscara de la traición.
y con el miedo de la herida de la traición. Y así sucesivamente tenemos ejercicios para la traición. A ver, escojamos uno para el rechazo. Dice, hoy decido comprarme algo que no sea indispensable, gastarme más en algo de mejor calidad, aceptando complacerme. Esa es la herida del rechazo, aquel que siente que no vale, aquel que se hace invisible. La persona que tiene la herida del rechazo es el huirizo. No quiero que me miren. Mientras más alejado del foco estoy, mejor para mí. En el caso de las mujeres, quiero contarles esto. En el caso de las mujeres, en nuestro inconsciente colectivo, nuestra manada, solo por ser mujeres, las primeras al nacer, las primogénitas, ser mujeres, ya existe implícito un rechazo, porque se espera que el primer hijo sea varón. Hombre. Y es inconsciente, pero es algo que está en el colectivo. Fíjense que es increíble cómo, a pesar de que ya tenemos conciencia de todo esto, las personas que ven a alguien embarazado, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Qué va a hacer? ¿Niño o niña? Exactamente. A eso a lo que voy. Es inconsciente. Es una pregunta, no es maliciosa, no es una pregunta que tiene una mala intención, pero lo que hay implícito en el inconsciente de esa pregunta es que la diferenciación entre género puede ser que nuestra manada se sobreviva ante o perdamos ante. Porque, por ejemplo, si es un varón, el apellido del varón se transmite de familia en familia. El de la mujer se va dejando, se va dejando. Exactamente. Inconsciente. No es que la sociedad no nos quiera, es inconsciente, porque es esperado que el primer hijo sea varón. Y es muy probable que esa mujer desarrolle de alguna manera una cierta timidez o desarrolle una cierta, al inicio de su infancia, a no ser vista o incluso en su adolescencia, que se hacen chiquitos, ¿no? Que se hacen de verdad no notables, porque piensan que no es importante ser notable, que es peligroso que me noten, porque si me notan, soy inadecuada. Entonces hay un cierto rechazo. Bueno, la herida de la humillación. Les voy a leer un ejercicio al azar de los que tenemos acá. Y dice así, cuando me muestre torpe en público y me sienta avergonzado por ello, yo decido aceptar mi torpeza en vez de ocultar mi vergüenza haciendo reír a los demás a costa de mis incidentes. ¿Han visto que una persona le sucede algo y es la primera en reírse? Es la primera en reírse de sí misma. Y dice, ay, mire qué lindo, se sabe reír de sí mismo. Lo que quiere es desviar la atención de lo vergonzoso que fue y que esto se vuelva, déjame ser la causa por la cual tú vas a pasar un buen rato. Pero es bien inconsciente, no es algo que uno lo haga como premeditado, no, es súper inconsciente. Ven a un niño que le sucede algo, que se cae, hay dos tipos, los niños que empiezan a llorar y se enojan que otros se rían. Y los niños que se ríen, me parece que están llorando, pero se ríen para no mostrar su vergüenza. Entonces, este ejercicio es un claro ejemplo precisamente de la no aceptación de que, pues sí, fui torpe, me caí, se me cayó, lo rompí, en fin. Sin embargo, dice, si me resulta difícil hacerlo, me concedo el derecho a ser así por ahora, reconociendo que burlándome de mí mismo, me estoy humillando y sabiendo que algún día dejaré de creer que ser una persona torpe es un motivo para sentir vergüenza. Entonces, sentarme con la vergüenza cara a cara y decir, ok, ya te vi, sí, me estoy sintiendo así, pero esto es temporal. Mientras más te vea, me daré cuenta que no tengo por qué reprimirte, ocultarte o utilizarme a mí misma de chiste de otros para suavizar lo que yo estoy sintiendo y desviar la atención. Ahora vamos con la del abandono. Yo decido prestar más atención a la ira y la agresividad de alguien. Observo cómo me siento, si me achanto y me dejo pisar. Cuando esto sucede, acepto el hecho de que es la niña o niño que hay en mí la que teme no ser querida y a quien le aterra encontrarse sola en este tipo de situaciones. Ana María decía, la herida de abandono, para las personas que tienen herida de abandono muy activadas y muy alimentadas, les cuesta mucho poner límites, porque es que si pongo límites y si digo que no, y si le pongo un hasta aquí, me van a abandonar, ya no me van a querer. Tengo que ser buena para que me quieran. Tengo que soportar todo para que me quieran. Yo decido hacer algo sin dar explicaciones, ni justificarme y sobre todo sin sentirme culpable. Aunque pueda parecerle injusto a alguien, si no soy capaz de llevarlo a cabo, identifico de qué
o de quiénes tengo miedo y me permito sentir estos miedos que me impiden curar la herida de la injusticia. Fíjense que qué interesante, porque el otro era límites y en este caso es me permito ser, aunque a otros no le parezcan. Cuando les entreguemos el documento con las tarjetitas, hay ejercicios para que si tú identificas una herida que está más activada que otra, te dispongas a hacer el ejercicio, que voy a trabajar este mes completo la herida de humillación. ¿Cómo? Primero escuchándola, después de escucharla, vas a tomar acción al respecto para luego comprender cuál es ese mensaje, que estés dispuesta a descifrar ese mensaje que tienes. Y recuerden que es como les decía, no es que ya trabajé la madre y yo no vuelvo a trabajar eso. Tus heridas interiores siempre van a estar allí. Ya no eres cronológicamente una niña, pero tienes una niña interior. Hay una triada que se utiliza mucho para ver todos los ángulos de una herida, porque una herida no solo es de que, agarremos la de abandono, ¿no? No solo es me siento abandonado. Una herida también se puede presentar en abandono a otros o me abandono a mí mismo. Entonces, la herida no solo se presenta como una sensación de siento que todo el mundo me deja, siento que quiero dejar a todo el mundo y siento que mis cosas no me importan, ¿sabes? Lo mío, lo que siento, lo que pienso. Y como yo soy así conmigo, el resultado de abandonarme a mí mismo es que otros también pierden interés en mí y simplemente se van. Entonces, ni siquiera me dicen me voy, ¿por qué? Sino que simplemente no existe ningún lazo o ninguna relación que pegue cuando yo mismo no tengo una relación interior. No existe cómo sostener afuera los vínculos y las relaciones si no hay primero ese reconocimiento interior. Entonces, son injustos conmigo, soy injusto conmigo mismo, soy injusto con otros. Me humillan, humillo, me hago humillar. Entonces, esa triada nos va a permitir conocer las diferentes presentaciones o versiones de una misma herida. Muy agradecida que ustedes hayan dado la oportunidad de explorar las heridas y las edades interiores desde un sitio verdaderamente muy aterrizado, muy aterrizado. Aquí nadie se voló, aquí nadie nos fuimos a hablar de otras dimensiones, de nada de esto. Es muy básico y que sepan que lo más importante es tener dinámicas con ellas al punto de que podamos decir estoy comprendiéndolas y estoy cohabitándome. Una preguntita. Pues obvio que las heridas no solamente son cuando está uno pequeño en la niñez, sino que por el transcurso de la vida, pues tenemos heridas casi que permanentemente, ¿cierto? No, estas heridas del alma se desarrollan en la infancia y se Ah, alimentan, ya. se refuerzan en las experiencias En del el- adolescente y del adulto, pero iniciaron, o sea, el primer contacto que nosotros tuvimos con las heridas del alma es en nuestra infancia. Y te voy a decir que infancia no solo cuando éramos niños, desde el vientre de nuestra madre, ya que tenemos estos datos que ya sabemos nombrarlas o ya sabemos sentirlas en el transcurso de nuestra vida, las vamos, que las identifiques y digas, esto que está sucediendo afuera de mí obviamente me hace sentir de esta manera, ¿qué voy a hacer con esto? No es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede y lo que nos estamos diciendo de eso. Deseo que tengan una semana bendecida, deseo que tengan una semana con muchas experiencias que les permitan abrir Gracias, el corazón y las que gracias. no les permitan abrir el corazón, que puedan simplemente estar, ser. Ok, les mando un súper abrazo, se les quiere. Un abrazo y que tengan una excelente semana.